Bueno, Ya, ahora sí. bueno, el tema que nos tocó a nosotros es el proyecto y su articulación al POS. Muy buenas tardes, mi nombre es Azuris Barroso, mi grupo está compuesto por Juliet del Villar, Carlos Martínez, Olman Martínez y Arnold Villar. Bueno, en cuanto a la articulación del proyecto al POS, el proyecto hidroeléctrico Ituango se localiza sobre el río Cauca, en el llamado Cañón del Cauca, tramo en el cual este río, que nace en el sur del país, corre a través de los profundos cañones y desciende a unos 800 metros. El río Cauca es uno de los más importantes del país con un recorrido de 1.350 kilómetros. Su cuenca es de unos 37.800 kilómetros cuadrados, los cuales recorren más de 150 municipios de Colombia, con una población de alrededor de 10 millones de personas. Descarga sus aguas en el río Magdalena, que a su vez lo hace al mar Caribe en el norte. El proyecto está situado en el nororiente del departamento de la Antioquia, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín. Ocupa predios de los municipios de Ituango y Briceño, en donde se localizan las obras principales y de Santa Fe de Antioquia, Buritica, Peque, Liborina, Sabana Larga, Toledo, Olaya, San Andrés de Puerquia, Valdivia y Yumaral, que aportan predios para las diferentes obras del proyecto. La presa está localizada a unos 8 kilómetros agua abajo en el puente de Pescadero sobre el río Cauca, en la vía alta Ituango, inmediatamente agua arriba de la desembocadura del río Ituango, al río Cauca, del río Ituango al río Cauca. En este sitio del proyecto, el río tiene un caudal medio de 1.010 metros. Ahora viene mi compañera Yuli, que le va a seguir ampliando más del tema. Buenas noches. Bueno, acerca de las características del proyecto. Siguiente diapositiva. Dale clic al video. El proyecto está conformado por una presa de 225 metros de altura y 20 millones de metros cúbicos de volumen y una central subterránea de 2.400 megavatios de capacidad instalada y 13.930 gigavatios hora de energía media anual. El proyecto comprende además obras para la desviación temporal del río Cauca en la margen derecha, consistentes en 2 túneles que se taponarían una vez construida la presa. El vertedero para evacuación de crecientes del tipo canal abierto, controlado por 5 compuertas y el túnel de descarga intermedia para control del llenado del embalse y garantizar en cualquier evento la descarga hacia aguas abajo de la presa de un caudal mínimo exigido por la autoridad ambiental de 21 metros cúbicos por segundo. Las obras de la central localizadas en el macizo rocoso de la margen derecha comprenden la caverna principal de la casa de máquinas. Aguas arriba de ella se localiza la caverna de transformadores que aloja bancos de 3 transformadores y aguas abajo 2 cavernas de almenaras, una para cada 4 unidades que mediante sendos túneles de descarga retornarán el agua al río Cauca unos 1.400 metros aguas abajo de las captaciones. Cada unidad de generación es alimentada por un túnel de conducción que se inicia en una excavación sobre la margen derecha, en donde se ubica el conjunto de las 8 captaciones. Los túneles están provistos de compuertas de cierre instaladas en pozos verticales cercanos a las captaciones. En el exterior se tiene la subestación principal de tipo encapsuladas 500 kilobytes, a la cual llegan los cables de potencia aislados mediante un pozo inclinado. Complementan el proyecto otras obras asociadas como el túnel de acceso a la casa de máquinas y el túnel de ventilación y salida de emergencia.
los pozos de aireación de las almenaras y la extracción de humos, así como obras de infraestructura, vías de acceso, campamentos, líneas de transmisión y subestación de construcción. Bueno, Listo. ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la parte de la relación entre los diagnósticos ambientales. Es importante tener en cuenta de que este proyecto debería estar basado entre los planes de ordenación de manejo de cuencas hidrográficas, llamado el PONCATS, y los planes de ordenamiento territorial, quienes en última deberían decidir dónde ubicar este tipo de proyectos y definir realmente si son viables para la cuenca hidrográfica determinada por celos del POMCAS y que están a cargo de las corporaciones autónomas regionales. Es decir, que los planes de ordenamiento deben formularse con sujeción a lo establecido y en base a los planes de cuencas hidrográficas, y ese vínculo estrecho no se ha seguido con rigor en nuestro país. Lo primero que se debe hacer en este tipo de obras son los estudios previos que permiten establecer cuáles son los sitios más indicados para ubicar una hidroeléctrica. Esos estudios se conocen como diagnóstico ambiental de alternativas, que se supone que surtido este proceso, se procede a la selección de la mejor alternativa y en base a lo que quiere determinar en la potestad, el cual es más conveniente. Una vez determinado esto, en cuanto a la conveniencia, se realiza el estudio de impacto ambiental en el que finalmente la empresa obtiene la licencia ambiental, como la obtuvo en el año 2009, bajo la resolución 0155, en el momento que se concedió que aún no existía una institución que le pudiera hacer seguimiento, sino que la facultad de licenciamiento estaba bajo el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones de Monga Bailatan, revisó que este documento se encontró en el 2001 en el ministerio y declaró que el proyecto hidroeléctrico no requería de diagnóstico ambiental de alternativas, lo cual resulta llamativo si se considera un proyecto de altas proporciones e impacto como este, como se había pronosticado. Siguiente diapositiva, compañero. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué métodos tomó la Procuraduría General de la Nación, lo cual hizo en su momento un llamado a los gobernadores de los departamentos, los cuales hacían parte de este proyecto, que hacen parte de este proyecto, como son los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, para que apoyaran de una manera incondicional a sus consejos departamentales y a los municipales para la gestión del riesgo en la adopción de las modificaciones a los planes de ordenamiento territoriales de cada uno. Solicitaban la circular 042 del 14 de junio de 2018, los cuales debían tener en cuenta el compromiso que deben asumir los gobernadores para poder avanzar en su implementación, como una amenaza latente, como lo es el proyecto hidroeléctrico en Ituango, lo cual hace que no puedan bajar la guardia con temas ambientales y ecológicos, lo cual se deberían definir acciones de intervención basadas en esquemas de planificación, los cuales tenían que llevarse o ejercerse por los gobernadores, ya que son los responsables de cada una de las herramientas de planificación a futuro, los cuales permitan reducir el riesgo frente a este gran proyecto como es Hidroituango. Siguiente diapositiva, compañero.
Parece que el compañero como que tiene problemas de sonido. Buenas noches. Un minutico. Bueno, a continuación vamos a tocar parte fundamental, pues solo 35 de los 125 municipios de Antioquia tienen POT, Plan de Ordenamiento Territorial, y PBOT actualizado. Sopetrán es uno de los 48 municipios de Antioquia que tienen desactualizado su plan de ordenamiento territorial y por consiguiente su sistema de catastro, paradójicamente el impuesto predial, junto con el de industria y comercio, es una de las principales fuentes de ingresos propias de los municipios. Según el Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, otros 42 municipios deben revisar o actualizar sus planes de ordenamiento territorial y solo 35 localidades tienen estos sistemas al día y operando. El ordenamiento territorial en Valdivia, norte de Antioquia, se quedó enredado en un contrato, está siendo investigado desde hace más de 5 años, perdón. En 2018, cuando la contingencia de Hidroituango arrasó con 3 barrios del corregimiento de Puerto Valdivia, quedó en evidencia la falta de planeación en este proyecto. La mitad de esas casas estaban en zona de alto riesgo o muy cerca del río, pero hay que reconocer que en este y muchos otros pueblos nunca hubo gestión del riesgo y el plan de ordenamiento territorial no se hacía o se quedaba en el papel. Para que casos como estos no se repitan, se trabaja en la creación del Taller de Antioquia, una herramienta contemplada en el plan de desarrollo y en la que convergerá información de distintas dependencias. La meta es poner a conversar las normas nacionales con las locales y así lograr mejor formulación de proyectos, planificación territorial, recaudo de impuestos y gestión del riesgo, entre otras. Muchísimas gracias. Esa fue nuestra exposición. Esperamos pues que haya sido del agrado de todos. Muchísimas gracias a todos.